decir allí, Pau, vamos a ver ahí. Lo primero que vamos a decir ahí que técnicamente no es una carta. ¿Por qué? Porque todas las cartas tienen un saludo inicial y esta es la única que no tiene saludo inicial. Entonces, como dato curioso, siempre decimos la carta a los hebreos, pero técnicamente no es una carta, pero la relacionamos con una carta. Lo segundo fue que no fue escrita por Pablo. Sí, siempre se le ha adjudicado a Pablo, pero estudios de gente importante ha dicho que posiblemente ha sido esta carta escrita por Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos? Por allá se estaban peleando que yo soy de Apolos y yo soy de Pablo, ¿se acuerdan? Supuestamente podía ser de él, o más bien pudiera ser del doctor, del médico Lucas. Algunos dicen que es de Lucas. Pero lo único que sí sabemos de esa carta es que el que la escribió estaba inspirado por el Espíritu Santo, que el que la escribió conocía el pueblo judío, sus costumbres, sus tradiciones, porque si lo vamos a ver, ahí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, le habla a los judíos de una forma impresionante, les habla acerca de la tradición de ellos en quién creían, entonces conocía muy bien. Entonces pudiéramos decir que era una persona que conocía muy bien y estaba inspirada por el Espíritu Santo. Y lo tercero que pudiéramos decir de esta carta es que no era para los hebreos exactamente, era para todos los cristianos que habían salido, ¿sí? Para todos. Es una carta general. Entonces, es para ellos en la antigüedad, pero también yo creo que es muy aplicable para nosotros hoy. Esas tres cosas pudiéramos decir acerca de esta carta tan importante. Yo creo que es una de las cartas que nosotros deberíamos de tener allí siempre en mente. Así que el escritor de los Hebreos, con un contexto, nos va a decir, para llegar al capítulo 5, en el capítulo 1 va a hablar acerca de Jesús, que es superior, ¿sí?, a los ángeles. Jesús es superior que los ángeles. Es Jesús superior que el arcángel Miguel. ¿Se acuerdan por allá? Los testigos de Jehová dicen que Jesús es hermano, sí, es un ser creado. El escritor dice, no señor, Jesús es mayor que ellos, es superior a ellos, porque Él no tuvo ni principio ni fin. Dice Apocalipsis, Él es el alfa y la omega, ¿sí? Él está en todo tiempo. En el capítulo 3 va a decir que Jesús es superior a Moisés, es más que un profeta. Sí, la figura más relevante entre el pueblo judío, los israelitas, los judíos es Moisés. ¿Se acuerdan? Por allá le hicieron una pregunta al Señor cuando cogen a esta mujer, bueno, en adulterio, le dice que, ¿se acuerda lo que dijo Moisés? Para ellos era lo máximo. Y el escritor de Hebreos le dice, Él es más que un profeta. Él es más que Moisés. La figura más alta que tenía un judío es Moisés, y Él es más que él. Por eso el Señor, cuando le preguntó a los discípulos, le dijo, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Recuerdan eso ahí en Mateo? ¿Se acuerdan o no? Y uno le dicen, sí, que eres un profeta, que eres, bueno, le empieza a decir muchas cosas. Ahorita el Señor le dice a ellos, bueno, ahorita ustedes qué dicen que soy yo. ¿Sí? El problema no es lo que piense la gente de afuera de quién es Jesús. El problema realmente es qué piensa la iglesia de quién es Jesús. Y el escritor de Hebreos nos dice muy claro que Jesús es más que un profeta. Es más que un profeta. Es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, como dice Colosenses 1:15, por Él fueron creadas todas las cosas. Un profeta no puede crear lo que nosotros estamos viendo y aún lo que ni siquiera vemos. Ni siquiera vemos. Las potestades, las huestes fueron creadas, dice ahí en Colosenses 1:15, fueron creadas por Él y para Él. ¿Qué profeta puede hacer esto? Creación que estuvo desde el principio y todo fue creado por Él y para Él. Y luego nos va a hablar de que
que Él es superior, aquí en este capítulo 5 y hasta el capítulo 7, que Él es superior que el sacerdocio. Él es más grande que todos los sacerdotes. Él no es únicamente un líder espiritual más allí. Él es más grande que eso. Pero, ¿a dónde voy? Es que Él está dando tanta información y tantas verdades que hace un paréntesis en medio de todo lo que está diciendo. Sí, el escritor de Hebreos allí, de forma particular, casi en la mitad del libro de los Hebreos, él para y dice algo. Leamos allí. Hebreos capítulo 5. Listo. Hebreos capítulo 5, aceptar, aquí, y versículo 11, y vamos a verlo hasta el versículo 14. Sí, tengamos en cuenta, el escritor de Hebreos está hablando acerca de Jesús, ¿no? Está diciendo muchas cosas interesantes, importantísimas que debemos de tener en cuenta, pero en este momento él quisiera decir más cosas. Sí, él quisiera hablar, pero dice, no les voy a decir más por esto. Dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto por la palabra de justicia, porque es un baby, un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos en el gimnasio, ¿cierto? Ejercitados, dice ahí, en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, pudiéramos decir así, ¿no? Que el escritor de Hebreos empieza a hablar, empieza a exponer sobre Jesús, empieza y la gente como que empieza a decir, bueno, ¿y de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y esa es la frustración que este escritor tenía, porque él quería contarles más y más de Jesús. Y él dice, y yo quisiera contarles más, pero hay algo que impide que yo no les diga más a ustedes, porque ustedes no están entendiendo. ¿Cuál es la razón por las cuales ellos no están entendiendo? Primero, recordemos, él quiere contarle muchas cosas, y esto es importante tenerlo en cuenta. Y como aplicación de nosotros deberíamos de ser como el escritor de los Hebreos, ¿sí? Que cuando usted hable de Jesús, ¿sí? Que hable bastante de Jesús, pero para hablar bastante de Jesús tiene que conocerlo, tiene que tener una relación con Él, y hay tanto que hablar de Jesús, hay tanto, mucho de su justicia, de su santidad, de lo que Él nos dejó, porque Él estuvo en el principio, porque Él va a estar en el fin, porque sabemos que el Señor ya está a las puertas de su santidad, de todo lo que nos enseñó. Y yo creo que nosotros debemos de dejar tanta melosería con nosotros mismos, hablando de nosotros, y mejor es hablar de Jesús. Y eso es lo que está haciendo el escritor de los Hebreos, es queriendo hablar con Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado, que a mí me ha pasado, y les pido oración por mi suegro y mi suegra, porque no conocen del Señor. Estamos orando por ellos, y yo cuando empiezo a hablar con ellos, me frustra. ¿Por qué? Porque no entienden. Si yo digo, ok, para mi suegro y mi suegro que no conocen, pues es normal, ¿no?
Pero lo que más me frustra es cuando uno le habla a la iglesia y no entiende. Cuando uno habla a la iglesia, cuando uno le habla al hermano, cuando uno le habla a la persona que va por mucho tiempo a la iglesia y no entiende. Y uno dice, ¿y por qué no entiende? Y eso es lo que nos está hablando de Hebreos. Él nos va a decir la razón por la cual el cristiano no entiende. Sabemos, el mundo no entiende. Ellos tienen los ojos vendados. Pero la iglesia, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no crece? ¿Por qué las personas uno ve que al pasar el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, en estos días, bueno, ya hace tiempito hablaba con un cristiano que lleva muchos años y me decía, no, yo no sé por qué salió el padre Chucho de la televisión, él era tan lindo, el padre Chucho, un cristiano. Yo, ¿en serio? ¿En serio estás pidiendo que el padre Chucho vuelva a la televisión colombiana? ¿Pero por qué? La gente cristiana, los mismos cristianos, diciendo, no, es que el Papa Francisco es tan lindo, ay, eso es tan bello. Para mí, opinión personal, para mí, él es el falso profeta. Estoy casi en un 95%. Si usted lee Apocalipsis capítulo 13, se va a dar cuenta por qué. Porque dice allí que él se viene presentando como un cordero, pero detrás de él es como un dragón. ¿Sí? Al punto que usted vea todas las declaraciones que él ha dicho, por ejemplo, que Jesús fracasó. Morir en la cruz fue un fracaso. ¿Qué? Pero usted lo ve y es un caminadito así, a veces a uno le quisiera como coger esos cacheticos y pegarle un pellizquito y decirle, tan lindo, es como un abuelito, ¿cierto? Parece un osito y como un caminadito así y todo, pero detrás de él, como dice Apocalipsis 13, es un dragón. Cuando abre su boca, wow, salen unas cosas terribles y está hablando del falso profeta, líder espiritual. De ahí se iba a levantar. Ama la madre tierra, la Pachamama, y uno dice, ¿qué? Si la tierra muestra la gloria de Dios. Y uno cuando lo oye, y uno dice, gente diciendo, ay, tan lindo el Papa, tan hermoso el Papa, más lindo, yo lo oigo los miércoles, todos los miércoles voy y lo oigo. ¿En serio? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? Y el escritor de Hebreos nos va a decir por qué a veces somos tan duros para entender. ¿Por qué somos así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como dice allí. Entonces, de eso es lo que nosotros vamos a hablar aquí. ¿Sí? Dice, entonces en el versículo 11 acerca de esto tenemos mucho que decir. Y como aplicación, hablemos de Jesús, de sus atributos, de sus enseñanzas, de sus milagros, de sus prodigios. No únicamente porque los hemos leído aquí en la Biblia, sino también porque lo hemos vivido. Yo he visto los prodigios del Señor en mi vida. He visto los milagros del Señor. Y la gente puede decir muchas cosas de Jesús, pero nadie puede quitar lo que nosotros hemos vivido con Él. A usted le pueden refutar lo que sea, pero nadie le puede refutar lo que el Señor ha hecho en usted. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Y lo que nos dice allí es que de esto, de Jesús, tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir acerca de Jesús, que es más que los ángeles, más que los de Moisés, más que el sacerdocio. Y dice ahí, pero estas cosas, dice ahí, son difíciles de explicar. La palabra explicar allí es una palabra interesante en el griego. No sé mucho de griego, pero la puse allí. Es la siguiente. Es la palabra lego.
Sí, bueno, no se ven allí. ¿Han visto los muñequitos de Lego que uno va armando? Eso, esa es la palabra explicar. Sí, la palabra explicar es armar. Mire, esto se hace así. ¿Sí? Como cuando uno le dice a las personas, ahorita se lo voy a dibujar, ahorita se lo voy a mostrar en plastilina. Para ustedes hasta es difícil explicárselo, mostrárselo de tal manera que ni siquiera con Lego ustedes lo pueden entender. Pero ¿es difícil? No, porque sea difícil. El Evangelio es muy fácil. El Evangelio es muy fácil. Qué difícil es poder creer que Jesús es el Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, que el Señor lo envió acá por amor, murió por nosotros y hoy por Él nosotros podemos tener salvación. Qué difícil es. Pero a veces es difícil de explicar eso a las personas. Y eso le está diciendo ahí. Y aún más a la iglesia. Dice allí, Lego. Y yo me sentía identificado con este escritor por eso. Pero esto no depende muchas veces de que sea el tema muy difícil o que sea muy denso, ¿sí? O no depende tampoco del coeficiente intelectual. He visto niños de 5 años entendiendo cosas que adultos después de 50 años no han entendido. Los que hemos estado en clase con niños, uno queda aterrado de los niños, cómo entienden tan fácil el Evangelio. Y eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Es difícil de explicar, pero no es porque sea muy complejo, muy denso, sino porque hay algo detrás de allí. Y ustedes quieren darse cuenta por qué es tan denso, por qué es tan difícil. Mire, yo lo busqué en diferentes versiones de la Biblia. Apaguemos esta luz un momentico para mostrarles algo. ¿Dónde se apaga esta luz? Esta de aquí. Espérate. ¿De aquí? Ok. Miren, el versículo 5:11, capítulo 5 de Hebreos 11, en diferentes traducciones dice lo siguiente. Leamos lo que dice Hebreos 5:11. Dice allí: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Miren, aquí estos son el mismo versículo en una traducción hindú, ¿sí? La otra, Pau. Esta es en coreano, dice el versículo 5:11, capítulo 5, versículo 11. Esta es en neerlandés o en Holanda, en holandés dice eso. Acá también, en alemán, Hebreos 5:11. Trich, dus, eiten, bueno, durs, das, ahí dice todo lo que nosotros leemos allí. Y en chino es esa palabra. Pero en la traducción lenguaje actual, ¿sabe qué dice? Esto. Ok, no se alcanza a leer. La cuchilla, ok. Pero tampoco. Apagaje la luz. Miren, ¿saben qué dice en la traducción lenguaje actual? Dice lo siguiente: porque les entra por un oído y les sale por el otro. Es difícil de explicar, es difícil de entender. ¿Saben por qué? Porque la traducción nueva, el lenguaje actual dice, porque les entra por aquí y les sale por allá.
Yo quisiera, dice el escritor de los Hebreos, dice, yo quisiera explicarles más, yo quisiera darles más, pero estoy viendo que ustedes no van a entender, y la razón por la cual la gente no entiende, la gente no crece, la gente no madura, ¿saben por qué? Porque les entra la palabra por un oído y les sale por el otro. Uno dice, estas sillas deberían de estar llenas, ¿cierto? No han entendido. ¿Y saben por qué? Porque les ha entrado por aquí y les ha salido por allá. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual el ser humano, el cristiano, no comprende las cosas espirituales. Y a veces dura tanto que pasar de aquí a acá, que son 30 centímetros, dura toda una eternidad para las personas. De llevarlo de aquí al corazón, hay una distancia del cielo hasta el infierno. Y eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Está diciendo, se han hecho tardos para oír. Y analicen lo que él dice, se han hecho. El Espíritu está abierto, el Espíritu está esperando, pero nosotros somos los que retenemos para hacernos tardos, difíciles de entender. El problema no es de afuera, el problema no es de Dios, de no entender. Es que yo no sé por qué me pasan estas cosas, es que yo todavía no conozco mucho del Señor. A mí me gustaría entender del Señor más. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que usted mismo, nosotros mismos, hemos retenido la sabiduría de Dios, la hemos rechazado, porque la hemos escuchado, pero no pasa nada, porque no baja nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de apuntarles: ¿cómo estoy recibiendo la palabra del Señor? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué mi familia no crece? Empecemos a orar para que la palabra del Señor sea efectiva en nuestras vidas, en las vidas de la iglesia, de nuestros hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de siempre allí. El problema no es de la capacidad auditiva. Mi mamá tiene problemas de oído, ¿cierto? ¿Ustedes saben o no? Ella tiene problemas, pero sus oídos espirituales están abiertos. El problema a veces no es del que expone. Mucha gente dice, uy, es que yo a esa persona no le entiendo. En estos días estábamos dando unos cursos en el Instituto Bíblico, allá en la iglesia donde pertenezco, y hay un pastor que siempre viene cada año. Este año no pudo venir por obvias razones, entonces dio la conferencia por internet. Entonces yo le dije a los estudiantes, bueno, necesito que me manden todos los apuntes. Y uno de ellos me dijo, no, es que yo a él no le entiendo. ¿Y saben por qué? Porque cierran sus oídos espirituales. Le dije, mira, yo le entiendo a él perfectamente, y yo no tengo coeficiente intelectual mayor que el tuyo. Yo no tengo mejor audición que vos. El problema está en el corazón. Yo no sé por qué no le entiendo, es que yo no me cierro cuando está ahí. Claro, somos nosotros mismos. El problema no es la capacidad de comprensión. El problema es la actitud que estamos teniendo hacia la palabra del Señor. Miren, hay gente que uno no es oratoriamente, no tiene tantas destrezas, pero su profundidad, el Señor cómo lo utiliza, es tan increíble, y nosotros debemos de sentarnos allí. Y Señor, ¿qué quieres decirme? No sentarnos allí a catar, a probar, a ser como esos fariseos, sentarnos, esos saduceos, bueno, vamos a ver en qué se equivoca el predicador. Deberíamos nosotros Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, antes de venir acá, Señor, háblame de una forma
especial, particular para mi vida. Lo que me digan allá, Señor, lo reviso en tu palabra. Voy a ser como aquellos los de, bueno, se me fue. Y preparar mi corazón, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga ya, Señor? Y prepararme. Miren, hay algo que yo he aprendido al transcurso de mi vida como cristiano, es que venir al servicio necesita preparación. A veces llegamos aquí a dormir y uno parece que lo estuvieran llamando, ¿no? Y yo como no veo a veces de lejos, me está llamando y cuando me noto es que se está quedando dormido. Y uno le dice a la persona, ¿por qué te quedas dormido? Y uno dice, no, es que anoche me acosté tardísimo. Si nosotros sabemos que vamos a venir aquí, empieza desde el día anterior. Si usted tiene nietos, hijos, que va a venir con ellos, empiece a acostarlos temprano. Miren, son cosas tan prácticas para nosotros poder venir aquí con la mente despejada, para que nos entre la palabra aquí y se nos quede en nuestro corazón, no que se nos salga por el otro oído. Pero sí estamos entendiendo, el escritor de los Hebreos, a los Hebreos, estaba diciendo, hay un mal mayor dentro de la iglesia, y es la actitud con la cual nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. Es un problema tremendo que tenemos como cristianos. ¿Y saben por qué? Porque a veces se nos vuelve monotonía, ¿sí? Y a veces no valoramos lo que el Señor tiene. Miren, ¿cuántos coreanos, chinos, por allá quisieran tener una reunión con eso? Tienen que hacerlo underground, que es bajo tierra, donde nadie sepa. Y nosotros que tenemos la oportunidad, nosotros se nos vuelve monótono. Entonces el problema es de actitud, definitivamente. Y les dice esto, les dice unas palabras tremendas. Dice, se han vuelto tardos, se han vuelto rezagados, se han vuelto torpes. Y hay una traducción que dice, están dispuestos a no oír. La gente viene, se sienta, pero viene con la disposición de no oír. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos. Vienen con una cosa anterior que dice, voy a ir allá porque me toca, porque si no me le ponen el chulito, pero no me siento con muchas ganas ya, cerrado por completo, sabiendo de que el Señor nos quiere hablar a todos hoy. Y este es un tiempo donde deberíamos de valorarlo. ¿Saben por qué? Porque es el único tiempo que nosotros como iglesia, junta, reunida, en asamblea, podemos adorar al Señor juntos. Usted lo puede adorar en su casa, pero aquí, en este lugar, es el lugar que Dios dispuso para que todos, unánimes, en un mismo espíritu, podamos adorarlo, escucharlo, coger fuerzas, porque sabemos que en la casa de pronto hay oposición y aquí nos recargamos las baterías. Pero si venimos con la disposición de no oír, por eso nosotros vivimos quejándonos, llenos de circunstancias adversas, como si el Señor se hubiera muerto. En estos días, un amigo, pastor amigo, estábamos hablando, nos estaba enseñando acerca de la crianza de los hijos y todo esto, y me hacía recapacitar algo, y él decía, porque él tiene 3 niños, él es muy joven, tiene 38 años y tiene 3 niños, y decía, yo no sé por qué cuando dije que iba a tener mi tercer niño, todo el mundo dijo, ¿y cómo? ¿Y por qué tantos niños? Entonces él decía, pues que, ¿será que Dios no más ayuda a los que tienen 1 y 2? Dios ayuda al que tiene 3, 4, 5. Y así mismo, y a veces pensamos que Dios se le ha cortado la mano. Este es un tiempo donde nosotros debemos de tener para podernos
a nosotros cargar esas baterías. Pero debemos deberíamos de ver cuál es la motivación por la cual estamos viviendo a la iglesia, reevaluar nuestra relación con el Señor. Así que siempre debemos de pensar en eso. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces pensamos que las únicas personas que necesitan estar en continuo crecimiento, en continua madurez, es el pastor y los líderes. ¿Cierto? A veces pensamos eso, ¿sí? A veces pensamos eso, que los únicos que necesitan crecer, madurar, orar, ayunar, vigilar, eso no es para mí. Y eso es lo que el Señor nos quiere invitar hoy acá, ¿sí? Al punto que Efesios 5:14 dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Despiértate tú que duermes. Y le voy a decir porque dentro de la iglesia hay mucha gente que está en esa condición. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está durmiendo y empieza a soñar, uno cree que está despierto. ¿Sí? Uno corre, uno se levanta cansado. A veces cuando usted tiene como una mala noche, parece que hubiera corrido toda la noche, al punto que mi esposa cuando está dormida, ella coge y se levanta una mano y con la otra se empieza a sobar. Y a veces nos sucede así, que estamos dentro de la iglesia y creemos que estamos despiertos. Pero el Señor dice, despiértate que tú que duermes, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Así que el crecer, tiene que ver mucho con la actitud que se tiene, con lo que se explica. Con ese ego. La pregunta es, ¿cómo es tu actitud cuando lees la Biblia? ¿Cómo es tu actitud cuando oyes del Señor? Yo creo que debemos de estar allí, ¿sí? Y eso es lo que les dice en Hebreos 5, versículo 12. Miren lo que sigue diciendo. Entonces recordemos, ¿no? El escritor de Hebreos quiere darles más. Quiero decirles más. Pero dice, es muy difícil de explicar, es muy difícil de exponer, pero el problema no es lo denso del tema. No es que Jesús sea mayor que Melquisedec, no es que sea mayor que Moisés. El problema no es que entiendan ustedes que Jesús es mayor que los ángeles. El problema no es que creer que Jesús es antes de todo, como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese no es el problema. El problema es una actitud, como estamos estudiando la palabra. Y dice ahí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que lo que quiere decir es que el número de años debe reflejarse en el carácter cristiano. Todavía hay personas que uno le tiene que decir a la gente, ¿sabe qué? A papito Dios no le gusta la mentira. Gente de 10 años, 11 años, 15 años en el Evangelio, y decirle, ¿sabes qué? A papito Dios, nos toca que hablarle así, ¿no? A papito Dios no le gusta que tú tengas otra esposa, otra mujer que no sea tu esposa. ¿Qué? Ya debiendo ser maestro, ya debiendo de enseñar, aún toca que hablarles como a bebés. Como a bebés. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos, que nosotros
deberíamos de reflejar ese carácter del Señor a medida que vamos teniendo más relación con Él, con su palabra. ¿Y cómo sabemos que hemos crecido? ¿Cómo sabemos que hemos madurado? A través de la obediencia. La obediencia es importante. Usted quiere darse cuenta de alguien que ha crecido, de alguien que no ha crecido, de alguien maduro, de alguien no o de alguien adulto y de un niño, es en la obediencia. La obediencia al Señor. Y este es el llamado para nosotros. Este es el ánimo para nosotros. El Señor dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, guarden mis mandamientos. Mire, el hall de la fama ahí en Hebreos capítulo 11 nos dice que Noé, Josué, todos estos hombres grandes de la fe, ¿por qué creemos que creyeron en el Señor? Porque fueron obedientes. Y eso es lo que nos anima hoy. Ahora, si usted está creciendo, no está mal ser un niño cuando lleva un mes, cuando lleva 2 meses, 3 meses, un año, no está mal. Estamos en continuo crecimiento, pero es inaceptable después de llevar 5 años, 6 años, 10 años, todavía